A ver, tenemos a Pedro Montes, que nos va a hablar sobre el euro. Él fue uno de los pocos economistas críticos con la entrada en el euro. Escribió un libro hace 10 años, La historia inacabada del euro, en donde ya anticipaba una serie de problemas con los que se enfrenta ahora la Unión Europea. Bueno, su currículum es larguísimo: economista, profesor de la Universidad Complutense, de la Universidad Autónoma, economista del Banco de España, en donde ha realizado muchísimos trabajos, estudios, pero también nos interesa mucho su perfil de luchador, que es muy importante: sindicalista, comisiones obreras, con el sector crítico, también en Izquierda Unida, ha sido del Consejo Político Federal y ahora mismo promotor del Grupo Político Cultural Siglo XXI. Y entonces es un hombre que aúna tanto la práctica como la teoría, una fuerte teoría con la práctica de militante y de luchador. Antes de darle la palabra, la voz y la palabra, como decía el poeta, quiero hacer mención de que hoy se cumple el 80 aniversario del triunfo del Frente Popular. La izquierda se supo unir para parar el avance de la reacción que había paralizado y eliminado muchas de las conquistas legislativas de la primera parte de los primeros 2 años de la Segunda República. Esta unión es una lección de la historia que no debemos olvidar, porque en estos momentos tenemos una de las cosas más importantes: es la unidad de la izquierda para hacer frente a los que nos explotan, a los que nos oprimen y a los que nos reprimen tan duramente como lo están haciendo ahora. Por eso desde aquí nosotros no olvidamos ese Frente Popular y llamamos a la unidad, a la Tercera República y a un nuevo Frente Popular. Muchas gracias y le dejo la palabra a Pedro. Por el Frente Popular. Yo voy a aprovechar las palabras de Luisa, para hacer referencia a que el tema de la República, que efectivamente hoy es un día histórico para los que sentimos la República como nuestra, para hacer, eso es, como digo, hacer referencia a que ha decaído en la izquierda el sentido que debía de darle a la República, que no es tanto, eso es, pues, si hubo 2, que haya una tercera, etcétera, etcétera, sino porque nos la arrebataron, nos la quitaron, se quedaron con ella, ¿no?, las fuerzas de la reacción, y estamos viviendo pues un periodo, si me apuráis, ya de 80 años menos hasta julio del año 36 y de julio a la Guerra Civil. Todo eso es un periodo ilegítimo de la historia de España, porque se nos quitaron la democracia por la fuerza, y por la fuerza ganó la Guerra Civil con todas las consecuencias de interpretación que tiene la Guerra Civil en cuanto a buenos y malos, ¿no?, y nazi y no nazi, y luego vino la dictadura, y desde la dictadura pues nos la comunicaron a través de Juan Carlos, y para ellos es tan importante la democracia que para la izquierda debía ser tan importante como lo es para la derecha. Porque os acordaréis que cuando estaba ya el Juan Carlos moribundo políticamente, porque han hecho tantas barbaridades y han cometido tantas fechorías, los Borbones, que tuvieron que hacer el cambio de Juan Carlos a Felipe. Y mira que se dieron prisa y mira que lo hicieron con rapidez y con un poco por las vías más soterradas y menos democráticas que cabe imaginar. Digo esto porque hay otro tema que es también esencial para la izquierda y se rehuye del mismo modo, y es este que vamos a tratar ahora, que es el tema de Europa o el tema del euro. Nadie quiere hablar de esto. Nos encontramos con que nos presentan programas, no hay debates, hay grandes discusiones. Hoy se están peleando, ¿no?, Podemos con el PSOE, porque se confrontan, ¿no?, 2 programas absolutamente chocantes en cuanto a cantidades, en cuanto a lo que hacer. Pero aquí nadie habla del tema fundamental, que es Europa. ¿Qué va a hacer este país con Europa?
y el que no dé soluciones a esto está, por así decir, creando una confusión y en última instancia estimulando una farsa de lo que tienen los problemas que tiene nuestro país. ¿Vale? Europa va a ser decisiva, como voy a tratar de demostrar, en la crisis que se nos ha provocado, y nos aclaramos sobre lo que hacer con Europa o no tenemos solución como gente de izquierda. Y por lo demás, pues reconocí aquí ya unos cuantos compañeros a lo largo de la orilla que llevo aquí, y por consiguiente sé que estoy hablando casi ante profesionales de la política o gente que está muy comprometida en la política, y por consiguiente me vaya a permitir que más que una gran conferencia, ¿no? Que ya estaréis cansados y no sois gente preparada, preparada sí, que no estáis, que no vengo a martirizar con una conferencia, sino dar una charla, de forma tal que podamos entendernos de las cosas que son fundamentales, y luego si os me apuráis que el debate sea pues rico para que nos vayamos, yo creo que convencidos de lo que quiero yo demostrar o decir, ¿vale? Pero en todo caso eso, que sé que estoy entre compañeros y buena gente, y por consiguiente pues no voy a tratar más que eso, de contaros muchas verdades, todas las que yo sé o todas las que yo pueda demostrar, de forma tal que nos vayamos un poquito más convencidos todos, cualquiera que sea vuestra militancia, para ver si constituimos una fuerza real que pueda conducir a nuestro país por otras sendas de las que hemos vivido pues desde el 16, ¿no? Desde el 16 de febrero del año 36 hasta ahora. Y buenas tardes, amigos y amigas. Vamos a ver, yo quería empieza con un traguito de agua, ¿sabes? No ponéis whisky aquí a los... Aquí no, aquí a palo seco, con guisarangos. Mirad, podríamos empezar a decir cómo ha sobrevenido esta crisis pavorosa que tiene este país, y digo pavorosa porque ahora nos han vendido en los últimos años y medio que ya estamos en recuperación, que la crisis ya ha pasado, que por fin estamos creciendo, que vamos a crear no sé cuántos millones después. Todo eso es mentira. La crisis fue pavorosa en el sentido de la destrucción que ocasionó en el empleo, en los derechos laborales, en los servicios públicos, etcétera, etcétera, pero esos son los datos que determinan una crisis social como la que tenemos. Y que haya habido algunos datos nuevos en la economía o macroeconómicos, como se dice, no quiere decir que la crisis se haya pasado. La crisis es justamente el conjunto de situaciones en todos estos terrenos que determinan que eso es que un país se diga que está enfermo o que está gravemente enfermo, y seguimos estando gravemente enfermos. Y ahora, y aparte de eso, de decir qué es lo que ha pasado, yo voy a tratar de muy linealmente, porque no hay forma de explicar una crisis tan compleja, pues de una forma, introduciendo todos los elementos que cabe decir. Pero voy a tratar de demostraros que la crisis tiene su origen en algo que se llama Europa, o más concretamente, para que no haya confusión, en el euro, en eso que se llama la moneda común, que es el euro, voy a tratar de demostrar. Y también voy a tratar de demostrar, y eso sería como la segunda parte, de que la única solución que tiene este país para escapar a esta situación anómala de enfermedad grave es desvincularse del euro y hacer una política en la que recuperemos todos los instrumentos que hemos ido abandonando a lo largo de la incorporación de nuestro país a la Unión Europea, para tener una cierta soberanía, para tener una moneda, para tener una política fiscal propia, para tener una política de aranceles si fuese necesario propia, etcétera, etcétera. Lo hemos ido abandonando todo y ahora lo único que tenemos son muchos problemas y ningún medio de solucionarlos. Y esta es el gran drama, si me apuráis, que tiene la situación española, que eso es que desde que nos incorporamos al mercado común en el año 1986 empezamos a ceder nuevos instrumentos a la Unión Europea, les dijimos, ustedes pongan los aranceles, luego se construyó el mercado único y fuimos dejando, por ejemplo, las empresas públicas, no podía haber empresas públicas, no debía haber empresas privadas, no debía haber banca pública, total que hemos ido abandonando cosas hasta que nos encontramos, como digo, con un cúmulo de problemas que no tienen solución porque no tenemos instrumentos para resolverlos. Y un gobierno que no tiene instrumentos puede estar muy agobiado o puede estar muy preocupado, pero este es el drama realmente que tiene la izquierda. Y lo digo por el drama porque ahora estamos discutiendo, no sé cuál será el resultado, luego seguramente saldrá, ¿no?, el tema de los programas, el tema de qué gobierno será, si de izquierda, no de izquierda, si habrá una variación, etcétera. Pero os daréis cuenta que todo es como, digamos, está sucediendo una realidad política que nada tiene que ver con la realidad, digamos, obtusa o la realidad cruda, que es la que tiene nuestro país con el tema de Europa. Y a eso me voy a dedicar. Mirad, en el año 92 se crea el mercado único. ¿Sabéis lo que el mercado único es? Pues eso, una concesión por la cual
en el ámbito europeo se creaba una situación económica como la que existe en cada estado en la economía. Y es que los factores productivos se pueden mover de un sitio para otro, los trabajadores incluso, porque claro, los trabajadores tienen muchos problemas para moverse de un sitio a otro, porque si uno habla español pues no quiere estar en Alemania, o si uno es del barrio de Prosperidad pues no quiere estar en otro barrio, y si uno es de Granada pues no quiere irse a Frankfurt. Pues, estas cosas elementales que constituyen pues una restricción muy importante a la movilidad de las personas. Pero también está en cambio el tema del capital, y el capital, como sabéis, con la informática y todo y las comunicaciones, pues son asientos contables, donde alguien te dice que quiere mover pues 3 millones de euros y los pasa de una caja de ahorros de aquí y se los lleva a dar hipotecas en un estado de América, que puede ser el Gran Wyoming, o Wyoming sin más, o puede ser Pensilvania, etcétera, etcétera. Entonces se crea un mercado único y hay genios, la burguesía tiene genio y la izquierda también tiene gente muy, muy interesante y muy pensadora que dijo, hombre, pues si hay un mercado único y la economía europea es como la economía de un Estado, ¿no? En última instancia, pues en un Estado hay una moneda única, creemos una moneda única. Y en el año 2022, que acaba de implantarse el mercado único, ya se empieza a ver discusiones sobre por qué no crear una moneda única en el ámbito europeo, en el ámbito que entonces tenía pues 10 o 12 países, ¿no? Eran los primeros que habían formado el mercado común, más otro conjunto de gentes como España, otro conjunto de países como España o Grecia o Portugal que se adhirieron posteriormente. Pero al final la diferencia esencial que hay entre Europa, digamos, en el mercado común, en el mercado único europeo y el mercado que forman cada uno de los estados, es que en cada uno de los estados hay una cosa llamada sector público, y el sector público pues determina o interviene en la economía, algo así como manejando en torno al 40-50% de la renta que se crea del PIB, y con ese 40-50% es diferente en unos países que en otros, en los más avanzados es más, en los más atrasados históricamente ha sido menos, pero con ese 40-50% hace una gran redistribución de lo que decide el mercado, en el sentido de que eso es, se pagan los impuestos y con esos impuestos el Estado es capaz luego pues, de pagar pensiones o de pagar carreteras en un sitio o en otro dependiendo de los intereses. Pero no sé si os dais cuenta de eso, es que hay un mercado único, una moneda única, pero en cada estado, el propio estado, ¿no? La propia administración pública maneja el 50% en torno de los recursos, ¿no? De cada país para hacer una redistribución territorial y personal ¿vale? En cambio, en Europa, cada uno tiene efectivamente, cada economía tiene su propio ámbito fiscal y el ámbito y hace con esos ingresos fiscales lo que cada uno haga y decida en cada país, dependiendo de las fuerzas, la ideología de los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero el presupuesto comunitario es algo así como el 1% del PIB. No sé si os dais cuenta esta desigualdad tan terrible que hay, y es que el Estado en cada uno de los países de la Unión Europea maneja el 50% y el Estado global o el presupuesto comunitario maneja el 1%. Si ese 1% lo dedicamos, como sabemos, a pagar una monstruosa burocracia. Sabéis que el Parlamento es como una plaza torre, una cosa inmensa, ¿no? Un anfiteatro, lo veréis en la televisión, ¿no? Yo he estado una vez en Bruselas y entra y aquello es como 40 veces esta sala, ¿no? Una cosa inmensa. Y estos son los diputados, pero cada diputado, como sabéis, tiene un equipo, una cosa monstruosa. Y luego la otra parte que se dedica, ese 1% es para sostener una cosa que se llama la política agraria común, que es una cosa que se inició en los años iniciales de la guerra. Bueno, no sé si te das cuenta, esto es una diferencia fundamental. Los estados tienen una propia... en cada estado hay un mercado único y una moneda única, pero hay un presupuesto del estado poderosísimo. En la Unión Europea hay un mercado único ya, hay una moneda única, pero el presupuesto que para redistribuir territorialmente pues es tan ínfimo como que no redistribuye absolutamente nada, digo, si por ponerlo en exagerado para que os dais cuenta, es la diferencia. Y entonces yo no sé por qué lo mismo ocurre. En un Estado hay unos derechos sociales, hay unas prácticas democráticas, hay una legislación social y laboral que no tienen nada que ver unos con otros, o no se han homogenizado. Entonces, si tú te dices que es como un Estado, digamos, sí, un Estado pero diferente, porque hay Estados donde la legislación, en un Estado como el español, la legislación laboral
Al margen, claro, de todo lo que, todas las barbaridades que han cometido posteriormente, se han ido diluyendo, se han ido acabando derechos, pero Alemania tenía sus derechos, España tenía sus derechos, Francia tenía sus derechos, y por consiguiente estábamos en un mercado único, pero con situaciones sociales, económicas y sociales diferentes. Pero, perdonad, esto no fue impedimento, como digo, para los diseñadores del mercado único y el euro. Y dijeron, no. A un mercado único corresponde, como se demuestra en cada país, que tiene que haber una moneda única. Y se inventó en el año 92, una vez implantado el mercado único, empezaron con el tema de Maastricht, os acordaréis, ¿no? Empezaron que hay un tratado que es el de Maastricht, y ese tratado se dedicó desde sus orígenes a establecer cómo se creaba la moneda única, cómo se creaba el euro. Y pusieron las condiciones, hablaron de la fecha en que tendría que crearse, dijeron que era lo que era importante de homogeneidad de los países y lo que no era y lo que era menos importante, etcétera, etcétera. Y desde entonces toda la política en cada uno de los estados europeos ha estado regida por la creación de circunstancias o condiciones que favoreciesen la creación de la moneda única. Y os acordaréis que a lo largo de los años 90, pues todo era, había que bajar los salarios, os acordaréis, ¿no? Desde siempre, porque íbamos a ser competitivos y íbamos a tener una moneda, pues había que bajar los salarios. Había también que hacer reformas fiscales para facilitar que los capitales no huyeran, o para que los capitales vinieran, teniendo en cuenta esa movilidad extraordinaria que tienen los capitales, y empezó a articularse una política regresiva de austeridad, ofensiva contra los derechos sociales a lo largo de la década de los 90. ¿Vale? Esto duró así. Y cuando llegó al final, el año 99, que fue la última fecha que estaba prevista para la creación de la moneda, dijeron, todos podemos estar en la moneda única. Y era mentira. Digo mentira, no porque había una desigualdad enorme entre las economías, sino que hasta las propias condiciones que ellos establecieron, que eran 5 o 6, eso de que el déficit público no fuese más más del 3% del PIB, que la deuda pública no fuese más del 60% del PIB, todo se incumplió. ¿Por qué? Porque tenían mucho interés, efectivamente, en crear esa moneda única. Y tenía mucho interés en crear la moneda única al margen de que hubiese condiciones económicas y al margen, evidentemente, de las reacciones que pudiese producir la moneda única. Ya estamos en el año 99 y todos los gobiernos, los 12, que no me acuerdo bien, pero todos los países fueron admitidos. Y yo tengo un libro que tú citas, en que digo, aprobado general, todo a la moneda única. Pero claro, como digo, esos países eran muy diferentes en cuanto a su capacidad productiva, eran muy diferentes también en cuanto a sus condiciones sociales y derechos laborales, y eran también muy diferentes en cuanto a su resistencia y su posibilidad de defenderse en los mercados. Pero tenía mucho interés la burguesía europea, el conjunto de la burguesía europea y el conjunto de la burguesía de cada país en tener esta moneda única. Porque como veremos, la moneda única, ¿qué significaba? Significaba dos cosas. Pues, en primera instancia, significaba que desaparecían todas las monedas de los países, ¿vale? La peseta, el marco alemán, la moneda italiana, el franco francés, y dijeron, todo eso ha estado muy bien históricamente, pero ahora todas esas monedas que en el fondo siguen estando en nuestras cabezas, porque todavía nosotros, que somos más bien viejitos, seguimos traduciendo los euros en pesetas, eso lo ha pasado a la inmensa mayoría de la gente de los países, que sigue pensando muchas veces en su propia moneda. Pero dijeron, esto ya se ha acabado. Cada país tiene una única moneda que, y en última instancia, lo que significa es que el tipo de cambio con el que nos vinculamos cada moneda al euro, eso va a determinar que a partir de ahora ya no haya tipos de cambio y que todos tengamos la misma moneda y que todos los países, ya sean fuertes, ya sean débiles, se van a estar rigiendo por una moneda común, una moneda donde los tipos de cambio implícitos de cada uno de los países son siempre fijos e irrevocables. ¿Se entiende esto bien o no? Todo bien, ¿no? Eso, si yo cojo un francés y me dirá, pues yo tendría franceses, pero ahora puedo cambiar por euros, y nosotros la peseta y el marco alemán también todos por euros, y al final lo que tenemos es una relación entre nuestras viejas monedas y el euro todas fijas. ¿Se entiende bien? Estamos, ¿no? Bueno, pero claro, esto era una de las decisiones más graves que se tomaron. Porque ese tipo de cambio, ese tipo de relación que teníamos la peseta, por ejemplo, con el marco alemán o la peseta con el franco francés, ha sido un instrumento histórico decisivo para los países. ¿Por qué ha sido decisivo? Porque mira, los países estaban divididos entre países muy fuertes y países muy débiles, países con mucha tecnología, países con muchas multinacionales, países con un sistema de enseñanza que permitía luego ser muy productivos, etcétera, etcétera. Y países más débiles por su atraso, por su conformación histórica, por el clima natural, Entonces ocurría que mientras que antes de que crease el mercado único,
perdón, antes de crearse la moneda única, las monedas iban fluctuando entre ellas, de forma tal que las monedas de los países muy fuertes se iban como revalorizando, y las monedas de los países más débiles, tipo España, pues se iban devaluando. ¿Qué significaba eso? Pues bueno, porque cada vez teníamos que dar más, por ejemplo, en la historia teníamos que dar más pesetas por cada marco, y eso significaba una devaluación de la peseta, ¿no? Teníamos que para comprar un marco. Pero eso traducido en las mercancías significaba que a medida que los países débiles se iban devaluando su moneda, esto era una forma de poderse mantener en el mercado mundial, porque a medida que se devaluaba el valor de una moneda, esto significaba que las exportaciones de ese país se abarataban para el resto del mundo. Y en la medida que se abarataban, pues facilitaban que se vendiese más. Y al contrario, a medida que se devaluaba una moneda, los bienes del exterior se iban encareciendo, y eso facilitaba pues, que no hubiese tantas importaciones. Esto era básico, y si yo os mostrase, porque bueno, el tiempo nos come, si yo os mostrase cuál fue la evolución de la lira, el franco, etcétera, etcétera, podríamos casi alinear a los países en fuertes y débiles. Los países fuertes, tipo Alemania, tenía una moneda que tendió a revaluarse mientras era posible, y los países más débiles, tipo Portugal o Grecia o España, tenían una moneda que iba devaluándose. Pero esto era, como digo, importante, porque nos mantenía en el mercado mundial, sabiendo que una devaluación no es buena, porque hay que dar cada vez más cosas por la misma cosa que te dan los alemanes, pero era la forma de ir compensando la debilidad de una economía frente a las demás. Y luego también era una forma importantísima, porque no solo mantenía en los mercados, sino que tenía una especie de equilibrio entre lo que vendía y lo que compraba. Y esto era pues, el mecanismo del tipo de cambio. Y eso desaparece de la noche a la mañana. De pronto dicen que que todas las economías tienen que competir en clave de igualdad con una única moneda, mientras efectivamente las desigualdades eran profundísimas, como se había demostrado históricamente y como se ha demostrado posteriormente después de la creación del euro. El otro tema con el cual también se perdió una cosa fundamental, y era lo que se llama la política monetaria. Cada país tenía su situación económica, y había países más inflacionistas, países menos inflacionistas, países con nivel de paro del 3% y países con nivel de paro del 20%, países con una situación social muy dramática, o países con más comodidades, etcétera, etcétera. Y todo eso entonces se gestaba con un instrumento que también era básico, y era la política monetaria. Yo trabajaba, por ejemplo, en el Banco de España, y parte de nuestro trabajo consistía en analizar la economía, decir, bueno, pues está muy fuerte, o crecemos mucho, crecemos poco, y cuál es la política monetaria que corresponde. ¿Qué hacíamos al diseñar aquello? Pues un poco decíamos, hay que crear tanta cantidad de dinero para sostener una determinada política, para crecer más, crecer menos, y tenemos que mantener unos tipos de interés que sean o muy altos o muy bajos, dependiendo de las condiciones. No voy a detenerme ahora, ¿no? Pero entonces de pronto desaparece, y de pronto tenemos un Banco Central Europeo, que es una de las instituciones que se crea en el Tratado de Maastricht, donde decide para el conjunto de países que estamos en la Unión Europea el tipo de la política monetaria. Y como sabéis, ellos deciden los tipos y deciden la cantidad de dinero que hay que meter en la economía para que funcione. Porque claro, esto era una cosa también, por ahí bastante catastrófica, porque no tenía nada que ver lo que estaba pasando en Alemania con lo que tenía que pasar en España, Francia, etcétera, etcétera. Y tenemos una única política monetaria para 12 realidades políticas, sociales, económicas distintas. Y esto fue una cosa que nos pareció absolutamente normal. Digo, vale, todo. Digo normal porque en este país nadie abrió el pico, para decir, ¿no os parece que esto es una barbaridad? ¿No os parece que esto no se corresponde con lo que dice la historia, como digo, de la historia de la revolución de las monedas? ¿Y no os parece que es demasiado excesivo decir que vamos a competir a partir de ahora, imaginaros España con el marco y siempre el mismo valor del marco? Bueno, pues aquí todo el mundo cayó, todo el mundo les pareció maravilloso, ya éramos más europeos, ya teníamos una moneda común y ya compartíamos mucho más de los valores estos culturales, económicos, etcétera, que tiene Europa. El otro tema que se había con el tema del euro, que también pasó por alto, fundamentalmente a la izquierda, es el siguiente. Mirad, si de pronto la moneda deja de ser un instrumento esencial para la competencia de nuestro país en el resto de los mercados, o para la competencia con los otros países de la Unión Monetaria, bueno, ¿por qué están abiertos? Yo no sé, parece que estoy viendo un partido de tenis. Bueno, es igual. Otro compañero, y así reducimos el campo, más o menos. ¿Vale? Ya está, no pasa nada, es personal. Si nos dicen que la moneda
la moneda no puede ser ya un instrumento para igualar eso, para favorecer la competitividad de nuestra economía, ¿vale? Que eso está cerrado porque hemos creado una moneda única. ¿Cuáles son el campo en el que se puede incidir para hacer que nuestra economía sea más o menos competitiva? Y aquí es donde entra todo el drama social del euro. Y es que como hay que ser competitivo, sabéis que hablan de la devaluación interna. ¿Qué es la devaluación interna? Como un componente esencial de los costes de las mercancías y de los costes son los salarios, pues ahí viene la pelea, eso es el acoso permanente a los salarios. Y yo que vengo, como digo, del Banco de España, hemos escrito en los últimos 20 años la misma cosa siempre. Hay que bajar los salarios, hay que crear más competitividad. Pues es un mercado laboral, ¿no?, muy dualizado. Si no se bajan los salarios no hay soluciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la verdad, si no tenemos el tipo de cambio, lo que tenemos que utilizar es los salarios, fundamentalmente, para rebajarla y hacerlos más competitivos. Porque claro, los salarios tienen un complemento, bueno, es más complejo. Si hay que ser competitivo, pues también hay que desregularizar o flexibilizar el mercado laboral, porque eso ayuda mucho a bajar los salarios, como se sabe. Y nos han vendido reformas laborales pensando que es que el mercado era muy rígido, y la rigidez nunca fue rígido, pero muchas veces la rigidez no era más que el reconocimiento de derechos laborales. Si lo voy haciendo flexible, pues me encuentro con el mercado actual, donde los trabajadores no tienen, bueno, eso es un pelele en manos, ¿no?, o carne de cañón en manos de los empresarios. Pero esto es una consecuencia también del euro, porque como teníamos que ser competitivos y ya no podemos ser competitivos por la vía de la moneda, hagámoslo por la vía de los salarios, la regulación laboral, las reformas fiscales. Si hay que ser competitivos, pues hombre, no podemos tener cotizaciones sociales muy altas, ¿no?, porque eso significa eso es que los bienes que vendemos pues tienen que tener incorporados las cotizaciones sociales, que son para pagar las pensiones. Pero si tenemos que ser competitivos, hay que bajar también los impuestos, porque así, aunque tengamos menos sanidad y menos educación, los impuestos se pagan menos y por consiguiente los empresarios españoles son más competitivos. No sé si dais cuenta del cambio profundísimo que introdujo el euro en la conciencia de cómo tenía que funcionar una sociedad. Y todo aquello del estado de bienestar, dijeron, esto hay que desmontarlo con la fuerza que se pueda y poco o mucho Pero esto es lo que hemos conocido. Esto fue en los años 90, desde el momento en que nos dijeron, vamos a ver si cumplimos las condiciones de Maastricht, y a partir de Maastricht con muchas más consecuencias. Porque pues, ya antes todavía estamos pensando que teníamos moneda, ahora ya no tenemos moneda, ahora ya lo que cabe es atacar salarios, condiciones de vida, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, en este sentido estamos todos al tanto, no tengo yo que insistir mucho en los desastres que se han cometido. Pero ahora veamos qué es lo que pasó. Y lo que pasó, digo, a efectos de las propuestas que tenía la Unión Europea, el proyecto de la Unión Europea, es que empiezo otra vez. Vamos a ver cómo se ha comportado la economía tras la implantación del euro. Ya hemos abandonado los años 90, ya nos han fastidiado todo lo que han podido, han hecho todas las agresiones que han podido al estado del bienestar, a los salarios, etcétera, etcétera, y empezamos con la moneda única a vivir. Eso ocurre en el año ya 2002. Es cuando el 1 de enero se dice ya no se paga, ya la moneda legal no es la peseta nunca más, sino el euro. Pero aquí en Alemania, en Francia, etcétera, etcétera. ¿Y sabéis lo que ha ocurrido? Ha ocurrido lo que se temía que podía pasar. Y es que efectivamente había economías muy desiguales, y una vez que había libertad de comercio y no había nadie que se opusiese a que las mercancías alemanas pudiesen llegar a cualquier rincón y las españolas también a cualquier rincón, pero con menos intensidad porque era economía menos productiva, ¿no?, pues empezamos a intercambiar. Y en los primeros años llegamos a tener unos desequilibrios de lo que se importa y lo que se exporta que no se habían producido en la historia nunca. Y os voy a dar unos cuantos datos. Por ejemplo, la economía española, que era una economía, pues siempre ha sido muy dependiente del exterior, no tenía energía, éramos pobres, si me apuráis, en la tecnología, en muchos productos, materias primas. Pues realmente en cuanto se crecía un poquito, empezaba a traducirse ese crecimiento en un déficit exterior importante, ¿vale? Y ese déficit podía llegar, y ha llegado a ser lo básico antes del euro, del 3%. Imaginaos que os doy esta cifra como cuando la economía ya pasaba del 2% el déficit, los gobiernos tenían que reaccionar. ¿Por qué? Porque había un montón de indicadores, ¿no?, que avisaban de que las cosas no iban bien.
Un 3% de déficit es una cosa muy importante. Y me acuerdo de eso, es que entonces llegaban las devaluaciones de la moneda. Decían, hay que devaluar para poder, eso es, ajustar nuestros precios interiores con los precios exteriores, poder equilibrar un poquito la balanza de pago y hacer que nuestra economía no se hunda. Porque un 3% de déficit significa que hay que financiar un 3% de la economía con créditos exteriores. En la medida que eso es una economía como una familia. Si ingreso una cantidad, pero gasto un 3% más, me tengo que endeudar por ese 3%. Bueno, pues cuando se empieza a montar el euro, empiezan las economías débiles a tener unos registros de déficit exteriores inmensos. Y digo inmensos porque, fijaros, he citado el 3% como cifra en la que ya se reaccionaba por los gobiernos cuando ocurría esto en la economía. Y saltaban los fusibles, por ejemplo, las reservas se perdían, las reservas que tú habías acumulado en tu tiempo de vender, pues tenías que entregarlas y empezaba a haber menos reservas. La peseta sufría presiones en los mercados, de pronto, pues eso, como tú tenías un déficit, había mucha gente que no quería peseta y mucha más gente que quería otras monedas. Bueno, cuando en el año 2008, estoy hablando del año 2008-2009, ya llevamos 7 u 8 años solo de euro, el déficit de la economía española con el exterior llegó a ser el 9% del PIB. Bueno, si alguno hay aquí, alguien que sea economista, sabrá lo que estoy diciendo. Digo, sabrá eso, tendrá la sensibilidad por las cifras. Si no, lo digo, eso es una barbaridad indescriptible. Y cuando digo, ahora veremos las consecuencias. Cuando, como digo, históricamente no se había pasado nunca del 3%. Cuando llegaba al 2,5%, ya había reacciones, ya se sabía que aquello era insostenible. Pues aquí llegamos al año 2009, 2008-2009, con un déficit del 9% del PIB. Todos los años teníamos un déficit, en el principio del 3, 4, 5 y al 2009, en esa fase de implantación del euro, llegamos al 9%. Portugal, que reconoceréis como un país que dice que también se ha tocado, llegó a tener el 12% en el año 2009-2010. Y Grecia, que es el gran desgraciado de esta historia, llegó a tener el 15% del PIB. Por así decir, aquellos que habían vaticinado que era muy prematuro unir monedas con países tan diferentes, no solo llevaban razón, sino que vino la realidad de decir, pero estáis locos, ¿cómo van a funcionar las economías en el futuro con estos déficits? Estos déficits, primero, que no se pueden corregir, porque no se pueden corregir la medida que ahora tenemos el instrumento esencial de la corrección. Y segundo, habían alcanzado unos niveles que ya no era posible. Mientras la economía alemana, que ha sido la gran favorecida, pero también algunas otras, como Austria o como Holanda, acumulaban unos superávits que tampoco habían registrado históricamente. De pronto la economía alemana se dijo, esto es jauja. Esto se trata de vender y acumulado una masa de eso es de excedentes exteriores que son los que, bueno, hoy acechan a la economía. Y ya hemos llegado, por ejemplo, imaginad que ya hemos llegado al año 2010. ¿Y qué pasó de extraordinario en el año 2010 o 2008-2009? No tiene mucha importancia. Pues que hubo una crisis financiera internacional. ¿Os acordáis de una cosa que estalló en Estados Unidos? El sistema está loco, el capitalismo está loco, tiene una burbuja y vive de unos movimientos financieros que no tienen nada que ver con los movimientos reales. Y los movimientos reales es que importamos coches alemanes y vendemos naranja a Alemania. Digo, esto responde a un intercambio. Las finanzas no, las finanzas están enloquecidas y como te he dicho antes, uno ponía un depósito en una caja de ahorro, ¿no?, de un pueblo de Guadalajara y se encontraba con que esta la transmitía a la central de la caja de ahorro y la caja de ahorro decía, hombre, vamos a comprar hipotecas americanas. Y, bueno, pero si os digo las cantidades de esos tráficos financieros y la desregulación que había, pues ocurrió que había una burbuja financiera inmensa. Y en esa burbuja financiera que nadie controlaba, que nadie sabía cómo manejar, se produjo una gran crisis financiera en el año 2009, 2008-2009. Y eso ocurre en el año donde, como he dicho, ya se han puesto de manifiesto todos los perjuicios que tenía la moneda única. Y cuando ocurre la crisis financiera, empieza todo el mundo a decir, hombre, pues menudo follón, ¿no? Y os acordaréis que había gente que decía, hombre, hay que cambiar el capitalismo. Esto es un desastre del tipo del año 29. Os acordaréis un poquito, ¿no?
Pero ¿qué ocurría? Que efectivamente vieron los analistas financieros, dijeron, pero bueno, aquí hay países muy fuertes y países muy débiles, países con mucha deuda que han acumulado a lo largo del tiempo y países con mucho superávit que han acumulado a lo largo del tiempo, y todos no son iguales. Pero claro, la desconfianza se instaló en el sistema financiero, ya no había préstamos entre bancos, ya no había los mercados financieros que se prestan, los mercados de dinero que se prestan uno a otro, pues se cerraron y todo el mundo entró con la sospecha. Y la sospecha significó que España estaba entre los países más vigilados del mundo, porque había acumulado una deuda fruto del euro, que llegaba, eso es hacer, no doy cifras, pero de pronto nosotros teníamos como una deuda frente al exterior de unos cuantos, 2,4 billones de euros. Billones de euros fue lo que se acumuló. Pasamos de unos 800.000 a 2,2 billones de euros, que era el incremento de la deuda. Claro, nuestro país pues fue de los más picados, de los más perjudicados. ¿Por qué? Porque bueno, pues era también de los deudores más débiles. Y como la gente no, bueno, los financieros sí que saben, ¿no? Y cuál es el país, quién tiene deuda, quién no tiene deuda, cuál es en qué están endeudados cada uno de los países, cuáles son los tipos de interés. Y de ahí viene pues la crisis financiera, que en nuestro país y en otros muchos países europeos se convierte en una crisis económica de la naturaleza, que es la que estamos conociendo. Entonces, cuando nos dicen la crisis de la economía española, claro, la crisis vino porque, entre otras cosas, por ejemplo, en los primeros tiempos lo financiábamos muy fácil, ¿no? Esto del euro pues significaba que tú podías incurrir en déficits exteriores y venían de euros de cualquier sitio, de cualquier banco. Pedía el banco, los bancos españoles, las empresas españolas pedían euros y les daban euros lo que quisieran. Y entre otras cosas, ocurrió que muchas empresas españolas se endeudaron mucho en euros y se fueron a comprar, por ejemplo, empresas americanas en Latinoamérica. Y ocurrió también que muchas empresas se endeudaban muy fácilmente en euros y apostaron por la burbuja inmobiliaria que todos conocemos. En lugar de endeudarse para crear una producción, ¿no? O para una tecnología o para hacer empresas fuertes, nos dedicamos a la especulación. Y os acordaréis que la gente iba a pedir un crédito y no solo le daban un crédito para comprar la casa, muchas veces por encima de su valor, sino que además le daban para que la doblase, para que comprase, para que fuesen de vacaciones, que también ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que efectivamente era un país que estaba viviendo por encima de sus posibilidades, el país, no cada individuo, que ya tenía cada uno con sus problemas bastantes, teniendo en cuenta que bajaban los salarios y se degradaba el estado de bienestar, pero vivieron una época dislocada. Pero quiero decir que cuando se dice ¿cuál era la crisis? Pues la crisis la habíamos gestado nosotros, la crisis la había gestado el euro, y por encima de la crisis financiera internacional, que efectivamente desató o complicó la crisis española y la crisis de cada uno de los países, era en la propia Unión Europea donde se había creado autónomamente la crisis, porque se había producido unos déficits entre unos países y otros que eran insostenibles en el tiempo, y eso, en la medida que sobrevivió durante mucho tiempo, creó unas posiciones deudoras y unas posiciones acreedoras que no casaban. Y ahí viene la crisis financiera, la crisis, la ayuda a los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ya lo conocéis. Ya la crisis financiera ya no tendría yo que explicarme más en lo que conocéis, porque esto es muy reciente. En los últimos 4 o 5 años se va al garete, ¿no? La construcción, como sabéis, hay que darle ayuda a los bancos y sigue la política de ajuste y de austeridad, porque entonces sí que interviene ya la Unión Europea y dice, hombre, aquí se crea una crisis pavorosa, y efectivamente uno de los elementos de esa crisis pavorosa es que de pronto los déficits públicos, que hasta entonces habían estado contenidos y no pasaba nada, había ingresos y había gastos, pues de pronto el hundimiento de la economía real crea un déficit público que es importantísimo a la hora de, también el Estado, como cualquier agente, tiene que financiarse razonablemente. Y ocurrió que los déficits, que el año 2005, 2006, 2007, que teníamos ligero superávit del sector público, en un instante pasó a convertirse en déficit también enorme.
¿Por qué? Porque los gastos públicos tenían cierta una estabilidad, son más estables a la hora de tener que pagar que los ingresos. Los ingresos subieron y los gastos, como son pensiones, la medicina, la sanidad, etcétera, etcétera, sin perjuicio de que en todo momento ha tratado de gastar menos, son unos compromisos del Estado que no han podido, eso es, alterarse con la misma flexibilidad que los propios ingresos. Y de ahí surge un nuevo problema, y es el problema del déficit público. Y como os acordaréis, digo porque es un elemento que interviene luego en la política que se ha seguido en los últimos años, de pronto el déficit público pasa a ser una clave de las políticas que tienen que seguir los Estados. Y es que tienen que reducir el déficit público porque no pueden sostenerse esos déficits en el marco de la Unión Monetaria. Y ahí entra ya Bruselas, cuando empieza a decir que, bueno, que hay que ser disciplinado. Y os acordaréis, por ejemplo, que en el año 2010 es Bruselas la que le escribe una carta, no, fue el presidente del Banco Central Europeo el que escribe una carta a Zapatero, y le dice que hay que cambiar de política. Y el 10 de mayo, digo porque me acuerdo de esa fecha, ¿no? Habrá quedado, el Zapatero sube a la tribuna del Parlamento y dice, bueno, ha pasado una mala noche, pero que va a cambiar de política. Y empiezan los recortes a las pensiones, empiezan los recortes a los funcionarios, empieza a decir que la sanidad tiene que recortarse más drásticamente, que la ley de dependencia no puede cumplirse porque... Y ya todo esto son historias que conocéis, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre como drama adicional a todo esto? Que se impone la troika, la troika es la troika es, bueno, una especie de núcleo dominado por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que es una institución europea, mundial, pero que aporta crédito. Y como nuestra economía está muy endeudada y como nuestra economía sigue dependiendo mucho de los préstamos exteriores, lo que significa que nuestra economía está maniatada, no está inerme para poder hacer una política autónoma propia. Y así ya hemos pasado, que no tenemos moneda, que no tenemos política monetaria, y la política fiscal, que sería jugar con los ingresos y gastos para transitoriamente desempeñar un papel amortiguador de la propia crisis, pues se encuentra que no depende tampoco del Estado, sino que depende de lo que diga Bruselas, que como es Bruselas y ellos son los encargados de mantener el orden y mantener el sistema, pues le dicen a la economía española, a los gobiernos respectivos, que eso del déficit hay que reducirlo. Y hay que reducirlo porque si no, no se puede, ellos cortan el grifo o ellos crean una situación dramática que no puede sostenerse los países. Y nos encontramos desde el año 2010 hasta ahora con el peso de que la política tiene que ser de austeridad y de recorte y de ajuste. Y eso lo hemos vivido como el pan nuestro de cada día, ¿vale? Y eso es lo que tenemos ahora. Pues claro, fijaros bien que ahora en este instante, en el año 2016, que estamos discutiendo de un gobierno de que es más progre o menos progre, las condiciones objetivas de la situación política, de la situación económica española, son idénticas a las que había hace un mes, hace 2 meses y hace 3 o 4 años. Que este país está tan altísimo endeudado y tiene un déficit público tan altísimo comparado con lo que permite la troika de Bruselas, que en última instancia estamos en manos de Bruselas. Estamos en manos de lo que digan. Y eso es. Y sería pues a ver qué es lo que proponen los partidos políticos, a ver qué es lo que están diciendo, a ver si cuando dicen que quieren mejorar la sanidad, eso se lo va a permitir Bruselas. Y como sabéis, y aquí estoy ya entrando en la parte más bien final de esta intervención mía, aquí entro en lo que es la situación actual, que nadie quiere referirse a Europa. Que hubo unas elecciones europeas en el año 2014 y decía, bueno, aquí se va a discutir el tema de Europa y España, ¿no? Puede ser el momento de discutir qué pasa o qué no pasa. Y aquí pasa y después, porque nadie mencionó el tema de Europa en un debate que era, por así decir, referido a la Unión Europea. Recordaréis que Podemos, que es el partido que ahora es de izquierda, tiene más éxito, y supongo que algunos estaréis más o menos comprometidos, o estaréis vinculados a Podemos, hizo un programa para Europa. Y 3 días después, como se lo derribaron en última instancia, porque decían muchas barbaridades, en el sentido de las posibilidades. No es que no se pueda hacer, pero en esas condiciones de Europa y de la moneda única no es posible hacer lo que decía Podemos, pues empezaron a rectificar. Y donde decían, Diego, algo así, eso, empezaron a rectificar. Y nos dijeron, no os preocupéis, que es que hemos hecho un programa para Europa.
el programa que vamos a hacer ahora para nuestro país, ese vendrá para otras elecciones. Y habéis visto cómo, bueno, pues cómo ha ido cambiando el discurso, ¿no? En este caso Podemos, para decir que, bueno, que quiere otra política económica, que no quiere austeridad, que quiere una política de gastos públicos, y cualquiera que le pregunte dirá que quiere una política social más progresista, que quiere una política fiscal más justa, que quiere que se gaste más dinero en muchas cosas, que la austeridad nos está estrangulando sin dar soluciones, y pero nadie quiere hablar de Europa. Vemos la televisión, lo veréis esta noche, y mañana y el otro, y digo, bueno, pero vamos a ver, esto no lo va a permitir Europa. Europa está en condiciones de garantizarnos que estos programas que estamos proponiendo son realizables, se pueden llevar en el marco de Europa, y yo puedo decir absolutamente que no. Europa, y no es por cabezonería, es que tenemos el caso de Grecia. Sale un gobierno progresista elegido por las masas griegas, ¿no? Sabiendo que lo que dice vamos a romper con la austeridad, vamos a romper, y ya lo veis, no tengo que contaros la historia, pero es un drama casi histórico, ¿no? De pronto un gobierno de izquierda se baja, va, y se va a Bruselas y admite todo lo que tenga que admitir. Y tengo que decir que eso es que no nos gusta, pero es que Bruselas tiene tanto poder, y tiene esa, como que nos cerrasen de una mañana u otra. El grifo, eso que se llama, que hay que financiar toda la deuda que tenemos, hay que refinanciarla, todos los días vencen créditos, todos los días vencen títulos, que estamos en manos de poder. Joder. Eso, como decía Freud, ¿no? El que dice eso de... Bueno, estamos en manos de Bruselas, pero no. Yo tengo que decir que eso es que hay una denuncia objetiva a los partidos políticos españoles de la izquierda que tienen que decirnos qué es lo que piensan hacer. Que no basta de eso, llenar programas y decir que van a gastar 100.000 millones de euros más, o 25.000 o 30.000. Eso es que Bruselas no lo permite, y además tienen tanto poder que si no lo permite, le crea una crisis financiera española en 3 horas. En 3 horas. De una noche llega el gobernador del Banco Central Europeo y dice, España o Grecia, esto no, con nosotros no se juega, y cierran un poquito el grifo, y a la mañana siguiente tienen que pagar no sé cuánto de deuda pública, y no la pueden pagar, y empieza la crisis, la prima de riesgo, eso que ahora se ha hecho una constante. Y nos hunden, ¿vale? Entonces, y aquí viene como dice, el punto que yo voy a defender. Si nos han atrapado en algo tan estúpido y tan monstruoso como la moneda única. Si la moneda única se ha manifestado con toda su capacidad corrosiva y destructiva, como la que conocemos, es que estamos hablando de eso, es millones de parados, millones de una juventud que no ve salida a su vida, y ya está bien, porque al principio decíamos, bueno, esto es una crisis del capitalismo de 2 o 3 años, ya 8 años, 9, 10, 11, 12, y no sé cuánto va a durar. Habrá que plantear una alternativa. Habrá que decir algo a los españoles y algo a los ciudadanos y algo a los trabajadores. Y nadie quiere decir nada. Y volvemos al tema de la República. Pues es que nos arrebataron la República. Es que nos la quitaron, que era un régimen democrático, y habíamos además, afortunadamente, acabado con los Borbones. Y siguen los Borbones, enseñándose por ahí, robándonos por cualquier sitio. Y no se agita esto bastante con una cosa tan grave como es tener una monarquía. Oiga, se puede tener una monarquía, digamos, sensatamente. Se puede tener una familia que dice que, bueno, pues igual ocurre con el euro, compañeros, que nadie quiere decir nada y nos están engañando. Es un fraude todo lo que está pasando en la política de la izquierda española. Y todo esto que vemos en la televisión, y nos vemos que van a hacer, que van a discutir, que van a pelearse en el programa. Pero ¿qué programa vais a discutir? Si no tenéis un duro, si España no tiene un duro, si España debe lo indecible, ¿por qué no revisamos cuál es la situación de España en el marco de la Unión Europea? Y hay gente, muy poquito, como hubo gente muy poquita al principio, que dijo, esto del euro es un disparate económico y un disparate social y un disparate político. Pero como estáis viendo, este disparate se ha hecho realidad, y todo lo que teníamos de malo se ha confirmado y se ha agravado. Y bueno, pues hay una poquita gente de este país que está diciendo que no, que lo que hay que hacer es revisar absolutamente las relaciones con la Unión Europea. Y revisarlas significa, para empezar, desvincularse del euro. Es decir, nosotros no podemos competir con Alemania. Y si el euro ha sido la moneda, con el tipo de cambio que hemos tenido con Alemania, Francia, etcétera, ha sido la moneda que nos ha llevado a este desastre, difícilmente con el euro vamos a recuperar el desastre.
Esto es como si uno tiene un equipo de fútbol muy malo, lo acaba descendiendo y le dice, bueno, pero hay que ir a ver si sois campeones. Pero ¿cómo voy a ser campeón? ¿No? Si tengo un tipo de cambio que no puedo resistir y que me ha llevado a la ruina, lo que tengo que hacer es, bueno, cambiar el equipo o bajar de categoría y pelearme en segunda división. Pero ya lo veis, y nadie dice nada. Y vemos a Pablo Iglesias y vemos a Garzón, no voy a decir el del PSOE, que bueno, ya teníamos una discusión si es de izquierda o no, pero también propone una política expansiva, también propone una política contra la austeridad, también propone una política de más gastos sociales. Y bueno, por favor, ya vale, digo que a este pueblo se le toma el pelo cualquiera, a este pueblo se lo engaña cualquiera, si nos metemos en unos fraudes políticos que no nos merecemos, yo creo que honestamente ¿Y qué estamos diciendo? Pues hay ya unos pequeños núcleos en España, y se ha creado pues eso, una plataforma por la salida del euro que no es multitudinaria, pero que tiene un manifiesto construido, diciendo, mire usted, compañero, aquí, estas son las dos alternativas. O seguimos con la austeridad y nos vamos hundiendo cada vez un poquito más, como en la guerra movediza, cada vez el agua nos irá inundando hasta un poquito más alto, hasta que muramos, digo, si es que las sociedades mueren, que no mueren, pero en fin, hasta que lo pasemos muy mal, u otros que dicen, mire, vamos a pasarlo mal, porque no es fácil irse del euro y decir que no pasa nada. El euro, eso, ahora tenemos unas relaciones internacionales muy complicadas, tenemos mucha deuda que hay que ver cómo se soluciona, etcétera, etcétera. Pero la alternativa, la encrucijada que vive la sociedad española es para plantearse abiertamente si euro sí o no. Llamo ya euro, perdonadme, un poco esquemáticamente a la cuestión del euro. ¿Qué vamos a hacer con Europa? ¿A qué jugamos? ¿Seguimos en Europa y dependemos de lo que diga la Troika? ¿O les decimos a los compañeros, a la gente de Bruselas y al resto del mundo y a los ciudadanos? Es que no podemos, es que estamos estrangulados, es que no podemos vivir, es que mi sociedad tiene un 20% de paro y no hay perspectiva en el próximo quinquenio de que disminuya. Bueno, entonces, pues esto, por así decir, esta es la polémica que tenemos, que lamentablemente tiene mucha polémica. Porque, eso, como sabéis, los partidarios del euro, en última instancia, los que están a gusto, los que viven esta confusión, pues tienen organizadas unas redes sociales de apoyo, ¿no? Este fin de semana va a haber en España un grupo de gente vinculado a ese magma de gente que no hace más que confundir. Van a generar unas jornadas que se llaman las jornadas El Plan B por Europa, ¿vale? ¿Lo conoceréis ya? Sí. Bueno, pues claro, deben tener algún dinero, digo yo, esto de haberse instalado en Europa y dar dinero, y van a armar una jornada que es como un espectáculo. Va a venir Varoufakis, ¿sabéis lo que eso significa? Traer a Varoufakis aquí, ese genio de la política, y además, digo por las mujeres, no sé muchas, ¿no? Tan guapo, ¿no? Pues va a venir Varoufakis, va a dar un espectáculo, va a venir La Fontaine, va a venir no sé quién, va a venir, pues un espectáculo. Y todos contentos de juntarse, de reunirse. Esto no es verdad. Esto es un monumento a la confusión. Porque es verdad que si venís a plantear los problemas con crudeza y realidad, discutamos. Pero si lo que venís es a confundirnos y a no plantear los problemas con la crudeza que tiene, y que pienso que tenemos razón los que estamos planteando el tema de la salida del euro, pues esto no vale porque hay mucho sufrimiento y mucho dolor inserto, instalado en la sociedad española. Y esto es como, bueno, diría que este es el gran drama que tenemos, que estando las cosas clarísimas, me parece a mí, respecto a lo que hay que hacer para poder remontar, esto no hay nada panacea maravillosa. Pero eso es lo que pensamos que tenemos que plantear este problema con la crudeza que se merece. Pues hay otra izquierda, si me apuráis, que está, pues yo creo que está muy bien instalada, por lo que se ve ahora, muy cómoda, muy tranquila, que lo que quiere es discutir de programas que no tienen nada que ver. Bueno, pues la verdad, esto sería mí. Y pertenezco a esa plataforma que tiene una página web para meterse con todo lo que cabe, pero no, eso es que no penséis que estamos haciendo una política sectaria, o que estamos haciendo una política de buenos frente a malos, o una política de los verdaderos izquierdistas frente a los malos izquierdistas. Estamos simplemente
humildemente, tratando de transmitir nuestro pensamiento que tiene, pues yo pienso, me parece a mí, cierta coherencia y que tiene cierta verdad en el sentido de que, bueno, somos aquella gente que en su día dijimos, qué peligroso es esto del euro. Bueno, pues se ha confirmado lo peligroso, pero todavía no sale de toda la sociedad española de que en el marco del euro no hay solución para nuestros problemas. Y que si seguimos en el euro y si sigue sin plantearse qué es lo que vamos a hacer con Europa, lo que vamos a ver es más años de sufrimiento, más años de dolor, más años de recortes, menos sanidad, menos educación, etcétera, etcétera. No es la hora de verdad de hablar a la izquierda con claridad y de que eso es que discutamos en serio a ver qué es lo que es verdad, qué es lo que corresponde hacer. Y yo con esto hablamos, muchachos. Para ligarlo, como he empezado con la República, añadiría que en el marco de la monarquía, que es la clave de bóveda del capitalismo, tampoco hay ninguna salida y tampoco se puede hacer nada lo mismo que en el euro. Son los dos marcos que tenemos que romper. La izquierda tiene que romper eso. Añado que con esto de la República sabéis que hay un periódico que se llama Crónica Popular, en la que también intervengo un poquito, ¿no? Sí, que tiene una posición muy republicana. Digo, tiene una posición muy republicana en el sentido de que, bueno, hemos entendido que la verdadera democracia empieza por remover un poquito la institución, ¿no? Y bueno, trabajamos el año pasado, me parece, hace año y medio, el tiempo como pasa, que es una barbaridad, ¿no? Hicimos, promovimos la creación de un referéndum, promovimos una declaración de los intelectuales. Y como sabéis, los intelectuales están... Ellos se dedican a sus cosas, ¿no? Piensan y hacen cosas, pero no se meten en los problemas esos cotidianos. Y hubo un manifiesto de intelectuales, un poco rememorando el manifiesto que conoceréis, ¿no? De San Sebastián del año 31, donde un conjunto de pensadores españoles comprometidos dijeron, hombre, la República es lo suyo. Pues esto tenemos publicado un manifiesto de los republicanos, un manifiesto de los intelectuales, 30 o 40 personas que quisimos que fuesen las personas, es decir, los más puros, aquellos que no son discutibles por nada, ni por su militancia política, ni por haber hecho ninguna barbaridad, ni por haber robado nada. Es difícil en este país encontrar a alguien que no haya robado algo, ¿no? Pero bueno, y tenemos un manifiesto que está. Y ahora estamos promoviendo, o vamos a escribir, un número especial que se llama por la República. Bueno, y estamos haciendo artículos, ¿no? Nos han encargado los artículos. Y bueno, ya como estoy aquí, puedo hablar un poquito de mí. No, que yo me encargué de uno que dice República y recuperación de la soberanía. Y en el que vengo y hago una introducción y digo, hombre, si nos han robado la soberanía política, ¿no? Con la monarquía, también nos han robado la soberanía económica por todo lo que he contado. Y entonces, cuando empecemos a recuperar la soberanía, tenemos no olvidarnos de la soberanía económica, porque entonces imagínate que declaramos la República y viene Bruselas y dice que y nos mete en un lío infernal económico. Y he dicho, la recuperación tiene que ser global, la política echando la monarquía y la económica saliendo del euro. Pero en fin, esto, como digo, está ya casi escrito. O sea que hay que hacerlo. Bueno, y yo ahora, si queréis, pues hablamos de algo. Si podéis darnos un poco de información, digo, de los que estáis metidos en las políticas y los que sepáis de organizaciones, pues yo creo que compartir opiniones, ¿no? y información, pues no nos vendría mal. Porque lo que estamos aquí, bueno, supongo que el puñado de gente que estamos aquí, no hemos venido aquí a vender absolutamente nada, ¿no? Sino un poco a entendernos entre nosotros y hacer posible, bueno, que la izquierda vaya consiguiendo un cierto peso, como dice, moral y una cierta solvencia.